Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Espero que estemos bien, que haya mm, buena aventura en su vida, que haya paz, tranquilidad, gozo, que estemos viviendo la vida que realmente debemos vivir cuando hemos arribado a la posición que nos fue regalada, que fue alcanzada por Cristo en la cruz. Es la posición de hijos, la posición de alcanzados y la posición de no de aquellos que tienen que alcanzar, sino que fueron ya alcanzados. Esa es la posición correcta en la que debemos movernos todos nosotros como hijos de Dios. Les saludo al pastor Pedro González de la Embajada del Reino con el programa Antorcha Encendida. Es un verdadero gozo, es un privilegio poder estar en esta transmisión y saber que dentro de poco algunos, muchos quizá se conectarán, no solamente ahora, sino también a lo largo de la semana, para poder recibir, aprender y entender lo que aquí vamos a ir desarrollando, el tema de hoy. El tema de hoy es tan importante para cada hijo como que es su vida misma. Ah, el tema de hoy es la vida Zoe. Y es un tema que hemos tocado algunas veces de manera tangencial, pero hoy nos vamos a referir a ese tema ah, de manera práctica, no necesariamente profunda, sino práctica. Es decir, ¿cómo hace una persona para identificar que en él o en ella está la vida Zoe? Y es lo que vamos a ver a partir de Biblia, cómo logramos notar, diferenciar, saber o estar conscientes y seguros de que ya en nosotros está operando la vida Zoe. No voy a quizá abordar el tema de qué hacer si no está, qué hacer si no lo encuentro, pero hoy vamos a poder diferenciar qué nos hace entender o conocer que en nosotros está la vida Zoe. Porque la vida Zoe, primero que hay que empezar diciendo algo. Hay tres tipos de vida mayormente que podemos diferenciar en nosotros como seres humanos. Está la vida bios, que es la vida biológica, es la vida que desarrollamos normalmente donde nacemos, comemos, dormimos, nos reproducimos, morimos. Es la vida bios, esa vida de la que todos disfrutamos y gozamos. Y qué bien que podamos disfrutar y gozar de ella. En salud, en vida, en risas, en cuantas cosas. Luego está en buena comida, en buen alimento, en buena compañía. Luego está la vida psique o la vida suche. La vida psique es la vida ya del alma, la vida interna, donde está el asiento de intelecto, voluntad y emociones, donde se están nuestros anhelos, la vida cognitiva, aquello que nos permite conocer cosas, transmitir cosas. Lo que estoy haciendo ahora es una expresión más de la vida psique, de la vida suche, y también una expresión de la vida bios. Es decir, estoy hablando, es expresión de la vida bios, el habla, el lenguaje, pero a la vez que estoy articulando un lenguaje orientado a cierto propósito, pues estoy desarrollando la vida psique, la vida suche. Es parte de las vidas que tenemos. Y por último, como el más alto nivel de vida, como el más alto nivel de vida que podamos anhelar o aspirar, está la vida Zoe, la vida Zoe. La vida Zoe es nada más y nada menos que la vida misma de Dios operando en nosotros. Esa es la vida Zoe. Es una vida de carácter espiritual, es una vida de alto nivel, es una vida de alto entendimiento y es una vida que por sí sola se da a conocer. A eso en la Biblia se le llama como la ley del espíritu de vida. Como gracias a que Jesús vino, murió, pagó todas nuestras culpas, pagó todos nuestros errores y se entregó a la cruz para poder no solamente ser sepultado, sino también ser levantado de los muertos. Entonces ahora Él se impartió en aquellos que creemos en su nombre, como el Señor. Ojo, en aquellos que creemos en su nombre, como el Señor. Entonces, aquellos que hemos aceptado que Él es el Señor de nuestra vida, que Él dirige, que Él gobierna, entonces
inmediatamente después de esa decisión, que es una decisión voluntaria, nadie le puede torcer el brazo a nadie para decir, acepta al Señor como el Señor, acepta a Jesús como el Señor. No, eso debe ser voluntario, pero debe ser también consciente y debe nacer de un corazón que sabe que en sus fuerzas no lo puede hacer, de un corazón que entiende, es decir, de una mente que entiende que en sus fuerzas no lo puede hacer. Cuando eso se da aquí en la mente, en el corazón, cuando eso se da y ese cambio sucede, entonces ahora Él es impartido en nosotros, en aquel que lo recibe como su Señor. Es impartido. Ahora empieza una transformación, empieza un cambio y se van dando cambios progresivos porque Él va expandiéndose dentro de nosotros, va incrementándose dentro de nosotros y la mente de Él, la mente de Cristo, va ganando cada vez mayor espacio dentro de nosotros. Entonces empieza a cobrar forma la vida Zoe, que es la vida del Espíritu, la vida Zoe. Llegar a ese punto es de lo más bello, es de lo más sublime. A algunas personas eh, entraron a la religión, hicieron una declaración de fe que decía algo así: oh Señor, hoy te recibo en mi corazón, te abro mi corazón, toma todo mi corazón, me arrepiento de mis pecados, te declaro como mi Salvador, mi único y suficiente Salvador, y te doy gracias por lo que vas a hacer y ahora prometo servirte. Y empiezan un camino en el que tratan y tratan de hacer cosas y parece que esas cosas no dan ningún resultado. ¿Faltó ahí algo? Sí, claro, y faltó lo más importante, lo fundamental. Faltó el entendimiento de que Él es, a partir de ese momento, nuestro Señor. Entonces, como no hay esa declaración verbal que viene en Romanos 19, pero que no puede ser simplemente un decir, sino que tiene que ser un sentir del corazón, una convicción interna del corazón. Él es el Señor. Empieza a ser el Señor a partir de este momento en mi vida. Cuando eso ocurre, entonces empieza ese cambio y esa transformación. Empieza ese nuevo nivel de vida porque ahora Él, el Hijo, aquel que cumplió todo, aquel que todo lo llena en todo, aquel que no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él, pues ahora viene y se instala en nuestro corazón y empieza a transformarlo, empieza a cambiarlo y allí empieza a operar ese que antes era creyente, ahora empieza a operar ese que ahora es hijo, antes natural, creyente, hijo, y ahora empieza a vivir en él la vida Zoe. Y él empieza a vivir bajo la vida Zoe. Entonces partamos este tema de la manera correcta. Hay tres naturalezas humanas, tres naturalezas humanas. Está el hombre natural, y ese hombre natural es un hombre que vive de acuerdo a sus propios códigos, es un hombre que vive de acuerdo a sus propias convicciones, a sus propios anhelos, de hecho, ni siquiera son tan propias, porque esos son códigos, anhelos y metas y proyectos de vida que él se establece de acuerdo a lo que el mundo le va dando a conocer. Entonces, aquí tenemos el hombre natural, vive no realmente en su manera, vive la manera como el mundo le enseña. Él vive bajo el código del conocimiento terrenal. Y el conocimiento terrenal, esto hay que tenerlo bien claro, de acuerdo a lo que nos instruye Santiago. El conocimiento terrenal es justamente animal, terrenal y diabólico. Wow, esto nos tiene que abrir el sentido. O sea, la, la, ciencia como tal, la ciencia humana en el sentido de la ciencia aparte de Dios, es animal, terrenal y diabólico. Ese es el conocimiento humano. El hombre natural vive bajo ese concepto, bajo esos códigos. Como quisiera yo que alguien entendiera, alguien que quisiera, que de repente en este momento no está inscrito en el camino, que no ha recibido a Jesús como su Señor, que entendiera que vivir bajo esos códigos es vivir en un código muy bajito, es vivir en un nivel de vida muy escaso, que no le va a llevar a alcanzar una victoria sonora, rotunda, completa, y no le va a permitir conocer lo mejor que es Dios en nuestra vida. Porque entonces es un conocimiento, una sabiduría, eso es lo que dice Santiago, la sabiduría humana, la sabiduría del mundo es animal,
terrenal y diabólica. Pero la sabiduría que proviene de Dios, la que proviene del Espíritu, es pura, es poderosa, alcanza victoria, nos da mucho más de lo que puede dar el mundo. Pero entonces seguimos, el hombre natural se mueve en ese estadio, bajo esos códigos, en esos parámetros, por llamarlo de alguna manera. No conoce más y la escritura nos deja saber que ese hombre no puede entender las cosas de Dios, no las comprende, dice, y no puede. No puede porque esas son cosas que se han de discernir desde el espíritu. Ese es el hombre natural. Luego viene el hombre carnal. El hombre carnal es aquel que, creyendo que hay un Dios, queriendo vivir a la manera de Dios, no entiende todavía las cosas de Dios porque en él no ha operado la conversión completa. Quiere, puede inclusive tener un amor genuino para con Dios, pero no está ahí todavía. Él no ha operado la conversión. ¿Por qué? Porque al no tener a Jesús como el Señor de su vida, el único Señor, pues en este punto encontramos, por ejemplo, muchos amados católicos que están queriendo complacer, agradar a Dios, pero que aman más su doctrina que a Dios. Aman más lo que les enseña el Vaticano, lo que les enseña el sacerdote, el, la religión como tal, y entonces tienen un amor tan genuino por aquello que les parece difícil traicionar aquello. Y entonces viven de repente venerando, entre comillas, estatuas, figuras, santos, viven apegados a rituales, a tradiciones, y es un creyente, él es un creyente. Como también tenemos creyentes en el mundo evangélico, creyentes, que también viven pegados de su denominación, de su doctrina, de su evangelismo, una religión evangélica que les impone cosas, les impone códigos de vida que están lejos de ser los códigos de la vida Zoe, pero igual ese mismo tipo de pensamiento que en el católico se encuentra en el evangélico religioso. Él no quiere traicionar su denominación, no quiere traicionar lo que le han enseñado, no tiene un entendimiento correcto de la escritura, no tiene un trazo correcto de la palabra, y entonces vive quizá en sus propias fuerzas, tratando de alcanzar cosas bajo sus propios medios, en sus propios códigos, y no entiende que para él ya todas las cosas fueron dadas. Él no entiende las cosas de Dios, no entiende porque no tiene el Espíritu de Dios. Mas cuando tenemos el Espíritu de Dios, amados, es otra cosa. Entramos al mayor nivel de vida que una persona pueda tener. Voy a aprovechar aquí para saludar a la audiencia. Un abrazo para Araceli, un abrazo para Irene también, para Roxana Escobedo. Nos saludan todos. Dice, mi madre Melito también está conectada allí. Y mi queridísima llamada esposa, la pastora Adriana. Un saludo para ellos y para todos los que en este momento estén llegando y les pedimos compartan. Pues vamos hasta ahí, ¿verdad? Ya cuando recibimos al Señor como el Señor de nuestra vida, empieza ese cambio, viene sobre nosotros la vida Zoe, porque hemos sido impartidos con el Espíritu, promesa que fue hecha desde hace cuánto Abraham, promesa que viene ratificada por ahí en Ezequiel, en Jeremías, y promesa que nosotros ahora disfrutamos y gozamos. Simplemente hay que expresarla, hay que disfrutarla, hay que gozarla. De eso se trata. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si en nosotros está o no la vida Zoe? Es el tema central del asunto. Me he tomado 15 minutos para una introducción, para dejarles saber ahora que toda persona que está en la vida espiritual tiene la vida Zoe y está gozando del mejor nivel de vida al que una persona en la tierra puede aspirar. Porque además ese es el nivel de vida que lo va a llevar también a saber y entender que cuando recibió a Cristo, a Jesús como el Señor de su vida, allí empezó él a operar en la vida eterna. Con esto es importante reconocer que nuestra vida eterna no empieza cuando morimos en Cristo, empieza cuando nacemos en Cristo, cuando somos vueltos a nacer en el Espíritu, en la vida Zoe. Allí empezamos a vivir la vida eterna. Entonces, hay varias cosas en las que podemos notar si en nosotros está operando sí o no la vida Zoe. La primera cosa es que hay una inclinación del corazón a obedecer los impulsos del Espíritu. Hay una inclinación ya natural, de forma natural, no obligada. Nadie le dice tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. No pesan sobre usted normas, reglas, cartillas denominacionales, ni catequismos, ni cosas de ese estilo. Hay una ley natural. Eso fluye en usted porque ahora usted tiene la ley
del espíritu de vida. Eso fluye en usted. Entonces, Proverbios 21:1 lo identifica como de esta manera. Como los repartimientos de las aguas, dice la escritura, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey, en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. A todo lo que quiere, lo inclina. Esa es una muestra de que verdaderamente nosotros, de que la vida Zoe se está desarrollando en nosotros, que ella gobierna, que tiene el gobierno en nuestra vida. Entonces, he allí cuando una persona no puede pasar un día sin orar. No puede pasar un día sin orar, porque él ha entendido. Ahí el Espíritu le está recordando, orad sin cesar. No puede pasar un día sin esa conexión. Para esa persona es difícil no perdonar. Es difícil vivir en el rencor, en la amargura, en el dolor. Hay cosas que en su vida pueden pasar que lo lleven a estar un poco contrariado, que lo lleven a estar dudoso, pero todo en él ya opera la vida Zoe de una manera natural, como natural es que el pez nade en el agua, como natural es que el perro ladre, opera de una forma natural y entonces él se inclina hacia las cosas de Dios. Ahora le hace falta congregarse, ahora se siente bien cuando diezma, ahora se siente muy bien cuando perdona, se siente incómodo si no perdona, ahora de su boca no hay palabras maldicientes, ahora en él ya no hay arrogancia, no hay soberbia, ahora en él fluye de una forma natural la humildad, el buen carácter, el espíritu afable y apacible. Eso está fluyendo en él de una forma natural. Es la primer seña o señal de que nosotros nos estamos moviendo en la vida Zoe, o que mejor, la vida Zoe está desarrollándose en nosotros. El Salmo 119:36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Cuáles testimonios? Bueno, recuerda el Salmo también que dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Porque cuando uno vive confiado en Jehová como el Señor, sabe uno también que Él es su proveedor, que Él no va a faltar, que no va a fallar. Entonces su alma, su espíritu vive tranquilo y aún su carne vive sin ningún estrés, porque uno sabe que ya en la vida de uno hay testimonio de que Él vence, de que Él triunfa, de que Él provee, de que Él ayuda, de que Él es fiel. Fiel es el que prometió. Entonces empieza uno a vivir en torno a la palabra y a cada una de las cosas que Él dice como hechos cumplidos en nuestra vida y todo sobresalto desaparece, todo estrés desaparece, toda situación que quiera venir a aplastarlo a uno, vamos a hablar en buen mexicano, apachurrarlo, entonces desaparece. Ya no hay aquello. Ya no hay ese sentimiento de ¿qué pasará mañana? ¿Cómo estaré mañana? No, inclina mi corazón a tus testimonios, a lo que he vivido, a lo que yo sé, a lo que conozco. Porque ahora en el Espíritu yo lo he vivido todo y en el Espíritu sé que hay un buen final para mis días. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Entonces ya no encontramos gente que está arañando cada peso a ver cómo se hace, porque su seguridad no está en las riquezas materiales. Sí, hay gente prevenida, hay gente que sabe ahorrar, gente que sabe diezmar, que sabe ofrendar, que sabe vivir, que tiene un buen nivel de vida, un nivel de vida correcto y tranquilo, sobrio, estable, digno si se quiere, pero que no pone su confianza en las riquezas. Y esa es una muestra concreta, palpable, de que la vida Zoe está fluyendo en nosotros. Lo segundo que ocurre allí, Mireya Cano nos saluda, buenas tardes para todos. Roxana dice, Proverbio 21:1, ayudándome ahí a que la escritura quede apegadita, y el Salmo 119:36. Gracias, Roxana, por eso. La segunda parte, la segunda eh, señal de que estamos fluyendo y que nosotros fluye la vida Zoe, es que nos hacemos sumisos para con Dios. La vida Zoe nos hace sumisos para con Él. Nos ratifica y nos vive recordando que Él es el Señor. Y entonces cuando somos sumisos con Él, entendemos que de Él es todo lo que tenemos. No podemos, ya no somos dueños de nada, somos nada más que administradores. Nos hacemos sumisos, como cuando alguien va a una empresa a trabajar. Yo no sé si a alguno le ha pasado. Yo tuve un jefe, un gerente de ventas, que era un genio vendedor y era un genio manejando situaciones.
Y entonces era una delicia estar siendo tutoreado por aquel personaje. Tremendo. Me acuerdo el nombre de él, no voy a decir el apellido, era José Miguel. Impresionante el manejo que tenía de cada situación, de las políticas de venta de la compañía con la que trabajábamos, etcétera, etcétera. Era impresionante ver todo el manejo, el bagaje, la sabiduría que tenía frente a situaciones que aparecían en el camino. Entonces, cuando uno vive confiado en eso, yo cuando tenía algún inconveniente, ¿a quién acudía? A José Miguel. A José Miguel. Y le decía a José Miguel, pasa esto, ¿qué hago? Y el hombre venía con el consejo rápido, sabio, me sacaba de cualquier inconveniente, me elevaba, me ponía a cumplir la cuota de ventas, etcétera. O sea, hacía, era impresionante. Y yo vivía confiado, porque cada vez que necesitaba algo, ahí estaba José Miguel. Él me sacaba de problemas y él me proyectaba para arriba. Entonces, es lo que permite entender que tenemos la vida sobre nosotros, que sabemos que tenemos un gran jefe, sabemos que tenemos un tutor mayor, el mejor de los mejores, y que cuando vamos a Él, Él nos va a dar consejo, orientación, pero sobre todo nuestro espíritu está hecho sumiso para con Él. Hay una sumisión completa, me someto completamente a Él. Por eso Jesucristo se movía en ese nivel, que sea tu voluntad, no la mía, que sea tu voluntad, no la mía, porque la voluntad de Él, que entendamos familia, la voluntad de Él, ¿cómo es? Alguien ahí que me diga en el chat, ¿cómo es la voluntad de Él para con nosotros? ¿Es voluntad de pobreza? ¿Es voluntad de tristeza? ¿Es voluntad de enfermedad? ¿Voluntad de amargura? ¿De escasez? ¿Cómo es la voluntad de Él? A partir de lo que dice la Biblia, porque no vamos a hablar en nuestros términos. No podría ponerle palabras bonitas a la voluntad de Dios y adornarla con todo, pero seamos bíblicos, bíblicos, bíblicos. ¿Qué dice que la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia que es la voluntad de Él? Acuérdese ahí en Romanos 12:2. Buena, agradable y perfecta. Lo tuvo ahí Roxana, tiene un 10. Buena, agradable y perfecta. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿vivimos en la voluntad de Dios o en la voluntad nuestra? La voluntad nuestra es egoísta. Quiere decir que ya no es buena. No es tan agradable muchas veces, porque brotan ahí, si dejamos que fluya el ser natural o el ser carnal, brotan cosas. Entonces es no tan agradable y algunas veces puede llegar a ser desagradable y es imperfecta, siempre va a ser imperfecta. No, vayamos con el que sabe, con el gran jefe, con el tutor, con el soberano mayor, con Jehová de los ejércitos, con Cristo Jesús, nuestro Señor. Y digámosle, Señor, que estoy sometido, sea tu voluntad hecha en mi vida y nada más, que tu voluntad sea la que gobierne mi vida. Yo no quiero ya vivir como yo quiero vivir como tú sabes que yo debo vivir. Yo quiero vivir a tu manera, no a la mía. Yo quiero hacer en mi vida lo que tú quieres, no lo que yo quiera. Una vez me preguntaron a mí, cuando mi hija estaba en embarazo del segundo bebé, ¿y qué quieres que sea? Me preguntó mi nieta. Y le dije, lo que Dios quiera. Me dijo, no, 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 pero en serio, ¿tú qué quieres que sea? Le dije, yo, lo que yo quiero que sea es lo que Dios quiere. Y ella todavía no entendía en su cabecita. Y como que sentí que por dentro me estaba diciendo, no, usted está muy espiritual hoy. Yo exprese lo que quiere, pero eso era lo que yo quería, que fuera lo que Dios quisiera. Y entonces, cuando vivimos de esa manera, sabemos que la vida Zoe está fluyendo en nosotros. Inclina, o sea, nos hacemos sumisos para que la vida Zoe siga fluyendo a través de nosotros. Entendiendo algo que viene en la escritura, en Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí nota eso? Porque Dios es el que produce en nosotros. Él es el que produce en nosotros. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando fluye en nosotros la vida Zoe, empezamos a vivir por esa buena voluntad. Y ahora nuestros días son días que se viven en la buena voluntad del Señor. Nuestros meses, nuestros años. Nosotros vivimos en el año agradable del Señor, todos los que en Él confiamos como el Señor. Entonces, note que aquí empezamos a ir a otro nivel de entendimiento y necesariamente a otro nivel de vida. Necesariamente a otro nivel de vida. ¿Por qué? Porque entendemos que es el productor de la película.
y que esa película va a tener un final feliz, sin importar los tropiezos, sin importar qué. Es que hay que ver que eh, en algún punto la vida nos enseña muchas cosas. ¿Ha visto usted una novela cualquiera? Sí, ha notado que las novelas son muy parecidas en términos generales a, a esta buena voluntad de Dios, porque nos empiezan a hacer enamorar de un personaje que se llama el protagonista. Puede ser hombre, puede ser mujer. Normalmente es una mujer. Desvalida, pobrecita, chumilquita, ahí que no tiene oportunidades en la vida, etcétera, etcétera. Y todos sabemos cómo termina eso, ¿verdad? O sea, ella va a trabajar a una casa o a una empresa, a un sitio cualquiera, y allí se enamora de ella el, el- el jefe, ¿no? El mero mero, ¿cierto? El capataz, el mandamás o el rico de la novela. Y ese tiene un antagonista, el adversario, entre comillas. Entonces, que la ataca, que siempre la molesta, que no la deja, y parece que en toda la novela va ganando el malo de la película. Va ganando el malo de la película, que se va saliendo con la suya. Eso le hacen tretas y trampas y traiciones y, y la maltratan y la ofenden y al final del camino, ¿qué pasa? En el último capítulo, ¡pum!, todo se arregla. Bueno, hay algún parecido con esto en términos de esa vida sobre... a nosotros no nos importa qué tan complicado es el día hoy. No, eso no va a importar. Lo que importa verdaderamente es que sabemos que está detrás todo eso producido por una buena voluntad, una voluntad correcta, una voluntad que nos mantiene siempre en victoria. El problema es que nuestro entendimiento respecto de las situaciones que vivimos es un entendimiento basado en la sabiduría humana, en lo bueno o lo malo. Pero cuando empezamos a vivir desde la perspectiva de la vida Zoe, donde ya Él es el jefe verdaderamente, y entonces la vida Zoe se somete a la voluntad de Él, entendemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Okay? Entonces, ese es parte del entendimiento que debemos ir desarrollando en cuanto a la vida Zoe. ¿Fluye o no fluye en nosotros? La tercera cosa que hace la escritura, perdón, no la escritura, sino la vida Zoe en nosotros, cuando está fluyendo, es que nos capacita. Y esto sí que es importante. Nos capacita para vivir la vida que estamos llamados a vivir. Nos capacita. Yo sí quisiera que usted pudiera meter eso profundamente en su entendimiento. La vida Zoe nos capacita. Entonces, aquel que sabe que la vida Zoe está fluyendo en él, ya empieza a sentirse capaz para muchas cosas. Capaz para muchas cosas. Hago un alto aquí para saludar a mi amadísimo pastor José Yoki Hernández, allá en San Diego, al quien le enviamos un fuerte, fuerte abrazo, recibimos el suyo, pastor. Y bueno, espero que de repente la otra semana podamos tenerlo aquí también. Extendida la invitación de una vez. Me confirma ahí si nos puede acompañar, porque es un hombre de un gran bagaje, de un buen conocimiento y con un corazón pastoral impresionante. Pocos pastores conozco que tienen el corazón de pastor como el pastor José Yoki Hernández, que es un placer y un privilegio y es un gozo contar dentro de la lista de mis amigos personales. Entonces, también el pastor César Zavala, otro personaje tan amado, tan querido para mí, que está en las entrañas de mi corazón, es tremendo. Y le doy gracias a Dios porque me ha rodeado de gente tan especial como ellos. Gente valiosísima, importante, de la que he aprendido mucho también. Y para ellos nuestro más cordial abrazo en esta hora. Bien, seguimos. Entonces, él dice, la vida Zoe nos capacita para cumplir y vivir dentro de los parámetros que Él quiere que vivamos, haciendo buenas obras, que es que se nos ha criticado muchísimo porque hemos dicho y repetido hasta el cansancio y valga la oportunidad para repetirlo una vez más hoy. Nuestra salvación no viene por obras. Nada podemos hacer para alcanzar la salvación. Nada. Nada podemos hacer para alcanzar bendiciones de parte de Dios. Todas las bendiciones ya no fueron dadas a partir de Efesios 1:3. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
Ya todas las bendiciones están dadas. No hay que hacer obras para alcanzar nada, para alcanzar salvación, para alcanzar redención, nada. No podemos hacer nada para alcanzar, ni podemos hacer nada para que Dios nos ame más, ni nada para que Dios nos ame menos. Nada me separará del amor de Dios, nada. Pero en este punto, la ley del espíritu de vida nos habilita para hacer buenas obras. Justamente hacemos buenas obras porque ya fuimos alcanzados, no para ser alcanzados, sino porque ya fuimos alcanzados. Entonces, la ley del espíritu de vida nos habilita y nos capacita para hacer esas buenas obras. De suyo que nadie podrá verdaderamente decir he perdonado a otro. Y perdonar quiere un postrecito espiritual. Perdonar es acordarse de lo que me hicieron sin dolor. Cuando yo logro acordarme de lo que alguien me hizo sin dolor, sin que me maltrate, me vuelva a ofender, sin que me vuelva a victimizar, ya sé que perdonar. Y el perdón es un bálsamo para el alma. El perdón es una herramienta de sanación espiritual que yo me regalo a mí mismo. El perdón no es algo que le regale a los demás. Tú puedes sonar egoísta, pero es así. ¿El otro se beneficia en algún punto? Claro. ¿Las relaciones pueden volver a restablecerse? Sí. Quizá eran las mismas, no, porque no van a ser las mismas que lo llevaron al error, a aquella ofensa. Pero de todas maneras el perdón es un bálsamo para quien lo entrega, para quien lo da. Porque al final de la hora, la amargura, el deseo de venganza es un veneno que uno se toma esperando que el otro se muera. Entonces eso es necio y pues uno no puede vivir bajo esos parámetros. En esos parámetros vive el hombre natural, el que no entiende las cosas de Dios. Pero nosotros que hemos recibido el Espíritu de Dios, lo hemos recibido para que sepamos lo que nos ha sido concedido. Entonces, bajo el, bajo el entendimiento de que ya todo nos fue concedido, todo nos fue concedido, bajo ese entendimiento nos movemos. Y cuando nos movemos en la vida Zoe, en la ley del Espíritu de vida, estamos capacitados para toda buena obra. Sería bueno permitirnos una escritura para dejar sentada esa verdad. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Recuerde que no fue en Adán. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Nota eso? Es decir, si no estamos creados en Cristo Jesús, sino que nos seguimos moviendo en Adán, ya no son las buenas obras según la vida Zoe. Buenas obras que usted habrá podido aprender a la manera del mundo. Quizá da un regalito aquí, quizá da un abrazo allá, hace una visita hoy allí, pero esa no es la buena obra a la que Dios lo está llamando. Usted va a fluir y está capacitado y habilitado para fluir en las buenas obras en Cristo Jesús cuando ha nacido en Cristo Jesús. Dice las cuales, y ojo aquí, hay que seguir la pista de la escritura, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo es eso? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Se da cuenta que ahora ya no están dando en las obras que usted piensa que son correctas, sino en las obras buenas que están preparadas de antemano para que usted ande en ellas. Entonces, la vida Zoe lo habilita para identificar esas buenas obras y para moverse en esas buenas obras. Están ya preparadas de antemano. Y como dijimos que uno de las señales es que nos movemos bajo el impulso del Espíritu, cuando hay una buena obra que nosotros debemos hacer, una buena obra que es en el tiempo correcto, con la persona correcta, en el lugar correcto, entonces el Espíritu envía ese impulso a nuestro espíritu y allí sabemos nosotros que hay que hacer eso, que hay que hacer eso. Voy a orar por aquella persona. A veces yo tengo que confesarlo. Dicho, no siento, no estoy, no oigo ese impulso de parte del Espíritu de orar por aquello. Pero otras veces simplemente es irremediable. Tengo que orar por aquella persona. Tengo que orar por esa situación. Y es porque el Espíritu está dando ese impulso y nos capacita para esa buena obra. O darle algo a alguien, o no sé, hacer cualquier cosa. Pero es la ley del Espíritu de vida, la vida Zoe, fluyendo en nosotros, la que nos capacita para que eso sea posible. Y es necesario que empecemos a identificarlo para que podamos saber si en verdad la vida Zoe está fluyendo en nosotros.
Y entender algo, en nosotros podemos tener el deseo de hacer cosas buenas y está bien, pero las cosas, las buenas obras, las que son parte del entramado completo de Dios, las que van a dar como resultado no una buena obra suelta, independiente, que no va a llevar a nada más, sino que puede llegar inclusive a causar amargura en nosotros. ¿Cuántos de nosotros no han hecho una buena obra y después terminamos casi que arrepentidos de haberla hecho? Porque algunas veces nos movemos en la buena obra en nuestras fuerzas. Es decir, yo pienso que esto es lo bueno, yo pienso que esto es lo que hay que hacer, lo hacemos y después terminamos diciendo, ¿por qué lo hice? Pero cuando es la buena obra que viene instruida de parte del Espíritu de vida y en la cual podemos hacerlo, porque estamos capacitados y habilitados, y lo hacemos, esa obra da como resultado una sucesión, una cadena de hechos que van a llevar a algo más. Porque cuando Dios produce algo, no lo produce suelto. Recuerde, Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, al haber propósito en todo lo que Dios hace, porque Dios nada hace sin propósito, al haber propósito en cada cosa, sé que esta buena obra que viene impulsada por el Espíritu, en la cual soy habilitado y capacitado para hacerla, para moverme en ella, las buenas obras, la buena voluntad de Dios, la hago y eso produce algo más, para algo más, para algo más, para algo más. Entonces es casi que una semilla que es sembrada y va a dar como resultado un fruto tremendo. Eso es finalmente de lo que se trata. Esa habilidad que él hace no es de un hecho suelto. Esa habilidad que produce en nosotros no es para un hecho suelto en la vida. Es, es para mucho más de lo que nosotros podamos entender o imaginar. Por eso dice que Dios produce en nosotros mucho más de lo que podemos pensar o imaginar. Nosotros hacemos esa obra y qué bien, podemos sentirnos muy gozosos, muy contentos de corazón, pero créame, cuando Dios lo usa a usted o a mí para una buena obra, Él él ya ha visto años luz en la foto. Él ha visto mucho más de lo que nosotros podemos ver. Y vamos contentos, ese día dormimos bien, ya le di ese saquito al desamparado y de repente o envié este dinero para un familiar que estaba en problemas, etcétera. Esas buenas obras. O hoy no me ofendí con el jefe porque me gritó, hoy pude perdonar. Entonces, pero eso está produciendo algo mucho más de lo que nosotros podemos entender o imaginar. Eso excede nuestra capacidad de entendimiento y sin embargo viene originado en nosotros por el espíritu de vida, por la vida Zoe, y produce en nosotros eso, nos habilita para hacerlo. El pastor César Zavala dice, importantísimos los puntos que están mencionando, pastor, porque ciertamente somos posicionados en lugares celestiales por decreto de Dios, pero nos falta hacerlo por manifestación y creo que ahí entra la importancia del entendimiento que se nos da de la palabra. Ah, a través que nos da la palabra, el entendimiento que nos da la palabra. La palabra nos dice que estamos completos en Él. La palabra nos lleva a ser íntegros por veredicto de Dios, pero también por manifestación a través de nuestra vida que portamos. La vida que portamos. Esa vida se muestra, se enseña. Es, es que nosotros somos como vitrinas, amados. Como vitrinas. ¿Ha pasado usted por un centro comercial? Usted va de repente por allí mirando, está ahí, de repente quemando el tiempo y boom, llega a una vitrina y algo llama la atención. Ese vestido, ese par de calzado, ese algo, las damas los bolsos, los zapatos, en los hombres los trajes, los buzos, los pullovers. Algo nos llama la atención. Wow, y fijamos nuestros ojos y está el impulso de entrar a preguntar cuánto vale y de repente medírnoslo y si podemos nos lo llevamos. Hay un impulso. Pero nosotros somos una vitrina. Cartas leídas, dice el apóstol Pablo. Cartas leídas. Vosotros sois nuestras cartas abiertas, leídas. Y cada uno de nosotros está haciendo un libro. Por eso dice que los libros se abrirán. Cada uno de nosotros está haciendo un libro. ¿Qué hay en su vida cuando los demás ven esa vitrina? Cuando usted está completamente sumiso a la ley del espíritu de vida, lo que los demás ven es atractivo, es llamativo. Quieren entrar y preguntar el precio, saber si lo pueden llevar, saber si lo pueden obtener para sí mismos. Y cuando usted les puede decir que el precio es gratis, que no hay que pagar nada por aquello,
tenga la seguridad que se van a medir y el traje les va a quedar. Tenga la seguridad que usted empezará a predicar de una manera poderosa con solamente lo que usted hace, con solo mostrarse. Cuando usted llega a un sitio, el ambiente cambia. Un ambiente enrarecido, tenso, dificultoso. Llegó el Hijo de Dios, el ambiente tiene que calmarse, porque usted llega con otro espíritu, no con otra vibra, no, eso no existe, con otro espíritu. Llega el Espíritu de Dios allí y empieza a gobernar lo que está torcido, empieza a gobernar lo que está enrarecido, empieza a gobernar lo que no se alinea a la ley del espíritu de vida. Y allí es donde dicen, wow, ¿y este qué tiene? Que donde llega cambia los ambientes. ¿No ocurría eso con Jesús? Ocurría, sigue ocurriendo, porque hoy, como dice el pastor César Zavala, portamos ese espíritu en nosotros, lo portamos, va con nosotros. Y fue que se levantó en la barca cuando el ambiente estaba tenso porque pensaban que iban a morir. Y dijo, ¿ustedes qué? ¿Hasta cuándo van a aprender? Se paró en la proa de la barca y dijo, le dijo al viento, calla, enmudece. Y ahí estuvo. Todo aquello tiene que cesar, ¿verdad? Dice que la semilla al germinar, el pastor Joaquín Hernández, dice, la semilla al germinar crece, pero su fruto es exponencial, claro. Una semilla, imagina el potencial que tiene. Alguien dijo por ahí que todo el mundo sabe cuántas semillas hay en una manzana, pero nadie sabe, nadie podrá saber jamás, excepto Dios, cuántas manzanas hay en una semilla. Es exponencial, a eso se refiere el pastor Joaquín Hernández. Es exponencial, es decir, ¿quién conocerá eso? Es muy difícil. La pastora dice, eso me gusta, somos vitrina. Y las vitrinas hablan y venden lo que exhiben, porque ellas, las vitrinas, no hablan, solamente se muestran lo que tienen para la venta. ¿Y nosotros qué exponemos? A Dios en todas partes. A Dios. Nuestra vida habla de Dios. Nuestra vida expone a Dios. Donde llegamos estamos exponiendo a Dios. Entonces la ley del espíritu de vida realmente nos habilita para vivir la vida Zoe. La otra cosa que pasa allí es que la vida nos capacita para trabajar con Él. Ya no por Él, sino con Él, con todo lo que tenemos, con toda nuestra fuerza. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu vida y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ahora, no es la única escritura. Si usted va a 1 Corintios 15:10, esto dice, pero por la gracia de Dios, y esto es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, dice él, no ha sido en vano para conmigo. Fíjese que es que aquí el punto es que la gracia nos tiene que servir para algo. No, somos alcanzados por gracia, sí, pero no hay tal caso como que decimos que con la gracia es suficiente porque la gracia en sí es suficiente, pero que ya no hay necesidad de que hagamos obras, ya no hay necesidad. Pero sí es que cuando la gracia opera, la gracia no opera en vano. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Note aquí esto, yo no quiero enredar el asunto, pero es importante que lo entendamos. Somos alcanzados por gracia. Perfecto, por gracia. ¿Alguien tuvo que hacer algo para ser alcanzado? No, es por gracia, no es por obras. Y el apóstol Pablo lo explica. Si es por obra, ya no es por gracia, porque al que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como salario, una deuda. Trabajé, me deben esto. Esa es la manera como Pablo lo expone. Ahora, cuando es por gracia, no ha mediado ningún tipo de trabajo suyo. Pero una vez que usted es alcanzado por la gracia lo pone a trabajar. Note esa maravilla. La gracia lo pone a trabajar. Ahora la gracia lo capacita para que haga cosas. Ahora la gracia lo impulsa para que haga cosas. La gracia lo pone a vivir en un estilo de vida gracioso, lleno de gracia. Por eso dice, vemos a Cristo, lleno de gracia y de verdad. Su vida debe estar llena de gracia. Una persona en Cristo, una persona donde fluye la vida Zoe, es una persona de una vida graciosa, es decir, agraciada. No estoy graciosa, no estoy hablando de gracioso en términos de divertidísimo, que tampoco es como que los que vivimos en la vida Zoe seamos aburridos, no, pero estoy hablando de una vida llena de gracia, agraciada, una vida que donde se para, expone ciertas cosas que son muy buenas para todo el mundo. Es una vida, una vez más, lo hablo, ¿le ha pasado que llega a un negocio y el negocio se llena? Porque traemos gracia con nosotros.
traemos gracia con nosotros. Así que esa es, según 1 Corintios 15:10, parte del asunto. La gracia hace que trabajemos. De suyo que una persona que se siente alcanzado por la gracia, pero sigue sentado en la silla dominical sin hacer, sin producir, sin dar un fruto. Pablo le dice a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Qué estaba diciendo Pablo allí? Ustedes realmente no son capaces de parir una oveja. Y entonces a mí me toca estar pariendo otra vez, y pariendo otra vez, y pariendo otra vez. Pero una vida llena de gracia es tan atractiva, manifiesta tanto y tanto las cosas que produce resultados, que se traduce en obras, que alcanza gente, que manifiesta el poder, la gloria de Dios, donde quiera que se pare. Es impresionante cómo la palabra nos puede enseñar cuando hacemos un trazo correcto y adecuado de ella. Ahora, la otra cosa, y para ya prácticamente terminar, es que la ley de vida, la ley del espíritu de vida, transforma todo nuestro servicio a Dios, todo nuestro servicio a Dios, y lo impregna de vida, lo impregna de vida. La ley del espíritu de vida le da otro sabor a todo lo que hacemos, lo impregna de vida. Ya no son obras muertas, ya no son obras muertas. Hemos pasado de las obras muertas a las obras vivas, a las obras completamente vivas. Dice 2 Corintios 3, versículos 5 y 6. 2 Corintios 3, versículos 5 y 6. Y dice la pastora: las obras son producto de lo que portamos. Claro, desde todo punto de vista, las obras son producto de lo que portamos. Y mire cómo lo explica la escritura. No que seamos competentes por nosotros mismos, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿De dónde proviene? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Escuche esto: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Mas el espíritu vivifica. Qué importante eso. ¿Somos competentes en nuestras fuerzas? No. ¿En el hombre natural? No. ¿En el hombre carnal, el creyente? No. En la ley del espíritu de vida, en la vida Zoe, sí que somos competentes. Pero ya eso no cuenta con nosotros. Es Él produciendo en nosotros todas las obras. Es Él haciendo en nosotros. Es nuestro espíritu sometiéndose sumisamente, voluntariamente a su voluntad. Entonces, nuestra competencia, dice la escritura en 2 Corintios 3, 5, 6, proviene de Dios. Entonces, fíjese que allí el yo queda completamente aparte. Proviene de Dios. Es Él el que me da la competencia. Y Él dice que el cual asimismo nos hizo, nos hizo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es la sangre del Cordero. Aquí hay que decir con todas sus letras que el nuevo pacto es la sangre del Cordero, derramada por cada persona que quiera firmar ese pacto. Esto lo dice Jesús. Dice: esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Cuando alguien entiende, firma el pacto. ¿Cómo lo hace? Con su fe, creyendo, creyendo. Y el que no cree, pues no lo firma. Está en su derecho, está en su derecho. Le damos todo su derecho, le conferimos todo su derecho. Para uno es triste, presenta un plan de salvación, presenta una escritura, sabe de qué se trata, pero el que no quiere, no quiere. Está en su derecho. Pues todavía él quiere seguir viviendo bajo los códigos más inferiores. No importa. Él quiere seguir pensando que él puede ser lo que él quiere ser. Bueno, es su derecho, no se le quita. Libre albedrío. Libre albedrío. Así que, mire, ya tenemos la buena noticia. El pastor José Joquero nos dice: ahí estaré con ustedes. Es un honor compartir. Gracias, pastor. Aquí lo tendremos el otro viernes compartiendo con la familia. Giovanni desde Bogotá nos dice: hola familia. Y la pastora dice: poderosa. La letra mata, más el espíritu vivifica. Y Roxana dice en muy buen inglés: exactly. Así es, exacto, dice ella.
Entonces, seguimos adelante. Vamos alcanzando ya el final del programa de hoy. Efesios 3:7 nos dice esto. Recuerde que estamos experimentando que la ley de vida transforma nuestras obras muertas en obras vivas. Efesios 3:7 dice, del cual yo fui hecho ministro. Recuerde, estaba hablando el apóstol Pablo, por el don de la gracia, el regalo de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación, wow, de su poder, según la operación de su poder. Esto es muy poderoso y hay que repetirlo, según la operación de su poder. Dice, según la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. El poder de Dios opera en cada uno de nosotros. Opera en cada uno de nosotros, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Una vez que se instaló, una vez que nos escogió, que nos llamó de acuerdo a su propósito, entonces se imparte en nosotros, llega la vida Zoe, empezamos a recibir los impulsos del Espíritu, a ser obedientes a esos impulsos, a ser sumisos a esos impulsos nos capacitan para vivirlo, esos impulsos nos capacitan para entenderlo, esos impulsos nos dan la habilidad de poder hacer las cosas que tenemos que hacer porque ahora ya no es mi poder, es el poder de Él. Por eso dice la Escritura que somos vasijas de barro teniendo un gran tesoro. Es el poder del Espíritu Santo operando a través nuestro. ¿Cómo me gustaría que pudiéramos no solamente entenderlo, sino vivir en ese estadio, vivir de esa manera y vivir de acuerdo a ese código de poder que es según la operación de su poder, el poder de Él, no el mío? La ley de vida nos capacita para entender las inescrutables riquezas de Cristo y también poder predicarlas, para alumbrar el entendimiento de muchas personas a la vez que predicamos, para que ellos puedan entender y conocer el misterio escondido de los siglos que es en Cristo Jesús. Efesios 3:8 al 9. Y esto nuevamente, apóstol Pablo. A mí que soy más pequeño, dice él, de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Le fue dada qué? Esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar. Aclarar quiere decir quitar lo turbio y dejar todo clarito, entendible, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. La dispensación es administración o economía, mayordomía. Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Cuál es la dispensación del misterio escondido? Bueno, ese misterio escondido es la iglesia misma. Ese misterio escondido es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese misterio escondido es que la Biblia habla en clave de misterio para muchas cosas. Pero cuando empezamos a aclarar el misterio escondido en Cristo, porque Cristo tiene misterio tras misterio escondido, pero hay que ir develando eso, quitando como en capas. Y entonces por eso Pablo es llamado a los gentiles para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables. ¿Sabe qué es inescrutables? El término más bien político es escrutinio. El escrutinio es el conteo de votos. Eh, o sea, escrutarse se refiere a conteo, pero él dice que las riquezas de Dios son inescrutables, inescrutables, no se pueden contar. Y él dice que ha sido llamado y escogido para predicarnos a nosotros las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuántas riquezas puede tener Cristo? Todas. Son incontables. Y de aclarar a todos, cuál sea la dispensación. Es decir, cuál es el papel nuestro como administradores de esa riqueza. ¿Cuál es el papel nuestro como administradores? Por eso he dicho al principio que no podemos pensar que somos salvos si no hemos entendido a Cristo Jesús como el Señor de nuestra vida. Él es el dueño de todo, el dueño de todo el oro y toda la plata. Él es aquel que todo lo llena en todo. Él es el que está lleno de gracia y de verdad. Él fue el que murió y también el que resucitó. Él es todo. Él es todo. Por eso es Señor. Por eso no podemos abrogarnos nada diciendo que es nuestro. Mis hijos, mi familia, mi auto, mi casa, mi carro, mi negocio, nada. Nada es nuestro. Entender eso nos deja a nosotros en el plan de simples administradores y mayordomos y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, la administración del misterio escondido de los siglos en Dios. No podamos empezar a entender que somos nada más que administradores. Empezamos a entender nuestra verdadera posición. Ahora, ¿seremos unos administradores sabios? Solamente si estamos
en la vida Zoe y si la vida Zoe está fluyendo a través de nosotros. Solamente así, solamente de esa manera. Entonces, amados, hoy hemos visto cómo podemos diferenciar, distinguir y entender si en nosotros está fluyendo la vida Zoe. ¿Puede usted perdonar de corazón a una persona? ¿O usted es todavía los que dice, Señor, o te lo llevas o te lo mando? Digo, hemos aprendido frases jocosas o religiosas algunas veces, y esa está dentro de las frases jocosas, chistosas del Evangelio que algunas veces confunden nuestro entendimiento. Y lo he escuchado predicar. Y de hecho, yo alguna vez lo dije, en términos de chiste. El Señor, te lo llevas o te lo mando. ¿De verdad? ¿Nos cuesta trabajo perdonar? ¿Nos costará trabajo diezmar? Yo no soy un pastor, yo no estoy pidiendo su diezmo para mí, ni siquiera para la embajada del reino. O sea, pero si una persona es hijo de Dios y la vida Zoe fluye en él, ¿por qué las personas no diezman? Porque creen que es para el pastor, primero. Segundo, porque creen que quizá les va a hacer falta más tarde. Segundo, porque no han entendido que uno da porque recibió. Y por cualquier otra cantidad de circunstancias o razones las personas no diezman. Pero ese es un sentir de la vida Zoe en nosotros. Nos desprendemos fácilmente. Porque entendemos, el Espíritu nos dice que más bienaventurado dar que recibir. El Espíritu nos dice, echa tu pan sobre las aguas y más tarde lo verás. El Espíritu nos lleva a entender y conocer que simplemente eso es casi que el impuesto del reino como tal. Y tantas otras cosas, el Espíritu nos da ahí. ¿Le cuesta trabajo ser correcto con su lenguaje? Ser correcto en su lenguaje. ¿Le cuesta? Ahí podemos darnos cuenta. ¿Le cuesta trabajo obedecer a Dios cuando le dice, sabes que ora por aquel hermano? Llama a aquel hermano. No, señor, es que ya sé lo que me va a decir. Y no, señor, es que no se lo merece. ¿Le cuesta eso? Mire, yo le estoy hablando de una cosa como de la otra. Es que mi énfasis no es aquí enseñarle el diezmo, que podría enseñarle mucho. Pero le estoy diciendo, cuando nosotros estamos en la vida Zoe, y la vida Zoe está en nosotros, es porque es un principio de la habitación. Cuando la vida Zoe fluye en nosotros, entonces esas cosas empiezan a fluir de una forma natural. Van. ¿Cómo lo expresa Jesús ante los fariseos? Dice, vosotros decís que sois de Abraham, pero si fueras de vuestro padre Abraham, las obras de Abraham harías. Bueno, nosotros decimos que somos hijos de Dios, las obras de Dios vamos a hacer. Dios, la justicia de Dios es completamente distinta a lo que podemos pensar que es la justicia nuestra. El carácter de Dios es mucho más alto, mucho más elevado. Pero una vez que estamos ahí, una vez que tenemos la mente de Cristo, una vez que hemos sido habitados por la vida Zoe, que la vida Zoe empiece a transformar todo nuestro camino, que somos ya no solamente perdonados, sino que hemos sido convertidos, hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y si ahora entendemos que ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí, y si entendemos que soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, entonces, o somos o no somos. O somos o no somos. La vida sobre se manifiesta de una forma clara, contundente, poderosa. Cambio, transformación. Porque de lo contrario nos convertimos en la puerca lavada o el perro que vuelve a su vómito. Porque la puerca lavada vuelve al cieno y el perro vuelve a su vómito. Pero una persona que ha sido cambiada, transformada desde adentro, por la palabra, por el espíritu que mora en ella, que lo mueve, lo impulsa, lo capacita, lo habilita, le hace entender, le hace ver y le hace transmitir. La persona exhibe otro nivel de vida. Y es justamente de lo que se trata. Amados, el tiempo se nos agotó. Son las 3 de la tarde. Quiero ser lo más respetuoso posible de su tiempo. Gracias por estar hoy con nosotros. Y le quiero recordar que estaremos el domingo en la Embajada del Reino transmitiendo esta hermosa palabra, como de costumbre, a las 12:30 del día. 12:30 del día. Para Facebook empezaremos a transmitirla quizá 1:05, 1:10 a más tardar. Pero en la Embajada, incluido servicio de alabanza y todo lo demás, empezamos a las 12:30. Espero que estén con nosotros. Esperamos aquí ansiosos el día viernes de la próxima semana con una ansia sana, la compañía del pastor José Yoki Hernández, que nos va a ayudar a compartir esta palabra.
La próxima semana vamos a ver cómo hacer para que la vida Zoe fluya en nosotros, fluya en nosotros. Y ahí estará Él con nosotros también. Entonces, gracias a todos por estar. Compartan esto con sus amigos, compartan en sus redes, compartan, compartan, compartan. Si el mensaje de hoy lo ha edificado, compartan. Si no, ni lo haga, porque no tiene caso. Pero si lo ha edificado, no se quede con eso solo. Ayúdeme a predicar este mensaje. Gracias, oro para que la luz del entendimiento llegue a los ojos de cada uno de nosotros, para que nuestro espíritu pueda plegarse, pueda cumplirse en nosotros, que el que sea unido a Dios, un espíritu es con Él, y para que en nosotros pueda darse ese cambio completo y correcto que verdaderamente es la vida Zoe fluyendo en nosotros. Gracias a todos y que tengan un muy, muy feliz resto de viernes y un feliz fin de semana. Y a los pastores que están con nosotros, pues que Dios los use poderosamente este domingo en sus congregaciones para que haya vidas cambiadas, transformadas, todo por el Espíritu fluyendo en nosotros.